Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos comenzando este programa, arranca Ya Somos Grandes, 22 en punto, un día súper intenso en la Argentina y el año que se viene, lo que empieza a pasar a partir de ahora. Hay mucha información para compartir, hay mucho para conversar y hay invitados importantes el día de hoy. Tenemos el honor de que esté aquí con nosotros Beto Brandoni, un amigo de la casa. Beto, gracias por venir. Gracias. Acaba de llegar del teatro, Beto, además. Sí. Ya hablaremos de eso, por suerte el teatro está funcionando. Está Fernando Iglesias, que fue protagonista involuntario de esta semana. Fernando, gracias por venir. Gracias por la invitación. Ha recibido amenazas por parte de un humorista que se llama Coco Silly, que dijo que lo quería agarrar a trompadas. Vamos a hablar de eso también, por supuesto. Sufrió agresiones físicas dentro del recinto del Congreso, cosa que ya cruza todos los límites. Y después de la frase de hoy del presidente de la Nación comparando al conurbano con Europa, de la cual ahora vamos a hacer referencia, vamos a conversar con Jorge Forí, por supuesto, ex canciller de la Argentina. Gracias por estar aquí. Importante, vamos a hablar de eso, de Venezuela, de la pelea absurda con Uruguay y también, Santi, una semana donde de golpe aparecen las tensiones, aparecen los pases de factura y el sábado una reunión entre el presidente y Larreta. El presidente citó a Larreta, primero se dijo que no iba a ir, bueno, finalmente va a ir el sábado a las 10 de la mañana en un encuentro que generó mucho ruido, puertas para afuera de la Casa Rosada, pero también en la oposición, Diego, porque esta semana hubo movimientos, estuvo Jorge Macri, Cristian Ritondo en la Casa Rosada reunidos con Máximo Kirchner, con Sergio Massa, bueno, con Guado de Pedro, y esto generó ruido porque en la oposición dicen, ¿les estamos haciendo el juego? ¿Estamos entrando de nuevo en una trampa? Esto se lo preguntan varios dirigentes y lo vamos a hablar seguramente con Fernando Iglesias, Seguro. que forma parte de ese espacio político, y ya te adelanto que va a seguir el ruido en la próxima semana. Después te cuento por qué. Y Lucía, ni Vudú ni Julio De Vido vuelven a la cárcel nunca más. Sí, Diego, buenas noches. Fueron noticia el mismo día esta semana por dos decisiones. La primera de ellas es que se dejó sin efecto aquella medida que ordenaba que Amado Vudú vuelva a la cárcel para cumplir una condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Debido también confirmada una condena por la Cámara de Casación en la tragedia de Once, pero por ahora ninguno de los dos va a volver a la cárcel y en unos minutos te vamos a contar todos los detalles de algo que para Vudú es el Plan Mayo y lo que lo podría salvar de volver al penal de Ezeiza. Ya vamos a conversar con nuestros invitados, Brandoni, Fernando Iglesias, Jorge Forí, pero estoy realmente sorprendido. Yo pensé que ya no me sorprendía más, pero hoy he logrado sorprenderme. Ha logrado sorprenderme el presidente Alberto Fernández una vez más. El nivel de, elijan ustedes las palabras que más les guste, extravío, cinismo, falta de rumbo, falta de consideración, falta de empatía que mostró hoy el presidente Alberto Fernández me resulta realmente alarmante, preocupante y, a pesar de que yo creí que ya no me iba a ocurrir más, sorprendente. Miren la frase de la cual nos estamos haciendo eco. Dijo Alberto Fernández: hablo con líderes europeos y parece que fuesen intendentes de conurbano. Tienen los mismos problemas. ¿De verdad? ¿De verdad los intendentes del conurbano y el conurbano bonaerense tienen los mismos problemas que en Europa? Me hace acordar tanto, Alberto Fernández, a lo que dijo en su momento Aníbal Fernández, cuando dijo que teníamos menos pobres que en Alemania. Esa necesidad, esa obsesión de sobreactuar hasta el ridículo los argumentos políticos y decirle a la sociedad argentina, al día siguiente de que el propio INDEC confirmara que en el conurbano hay 50% de pobres, decirnos a todos nosotros que los líderes europeos tienen los mismos problemas del conurbano es cínico y es mentiroso. Porque, y ahora hablamos de la pandemia, por supuesto, pobreza al 50%, desigualdad, deserción escolar, complicaciones ahora con las clases, inseguridad a todo nivel, falta de infraestructura de todo tipo, no hay asfalto, los lugares se inundan, la gente no tiene cómo ir a trabajar, no tiene cómo ir al colegio. Pero quitando todo eso, si hablamos pura y exclusivamente de la pandemia, también es mentira que tenemos los mismos problemas que en Alemania. Esa es otra patraña que hace un montón de tiempo que el oficialismo intenta instalar y que no tiene ni pies ni cabeza. Es verdad, por supuesto, que la pandemia ha sido un problema a nivel mundial. Es verdad que en todos los países del mundo faltan vacunas, que en todos los países del mundo han entrado en crisis, que en todos los países del mundo hay complicaciones con las terapias intensivas. Pero eso no significa que los problemas sean iguales en todas partes del mundo. Argentina no tiene la infraestructura necesaria por décadas de postergaciones y por décadas de gobiernos populistas y autocráticos que prefieren hundir a la sociedad en la necesidad y en la dependencia que en generar progreso.
Argentina no tiene vacunas porque ha hecho un proceso muy poco transparente y muy poco confiable en cuanto a la compra y a la organización de la aplicación de las dosis. Argentina no tiene vacunas porque arrancó el proceso de compra de vacunas con una ideologización absolutamente incomprensible, acercándose a Rusia y a China, cuando el mundo estaba ofreciendo un montón de ofertas de otros laboratorios que países vecinos como Chile aceptaron y ahora tienen vacunado un porcentaje de la población realmente enorme y esperanzador. Europa no tiene vacunados VIP tampoco. Y además acá, un gravísimo problema que tenemos es que el presidente de la Nación, junto con la otra persona que gobierna, que es Cristina Fernández de Kirchner, están preocupados por otras cosas. El presidente de la Nación está preocupado por pelearse con Uruguay por la palabra flexibilización, una tara ideológica muy difícil de comprender. Está preocupado por controlar a la justicia y salvar a Cristina de sus causas judiciales. Está preocupado por chicanear a la oposición. Hoy, por ejemplo, el presidente dijo, bueno, ya que ustedes son tan vivos y el mundo los quiere tanto, ¿por qué no me ayudan a mí a conseguir las vacunas? Haciéndose el gracioso con un tema súper delicado. El presidente de la Nación le dio 2 entrevistas a 2 personas que uno no entiende cuál fue el mérito para conseguirla. No porque entrevistar al presidente de la Nación sea un mérito, pero se supone que un presidente tiene que elegir con lupa en qué lugar se presenta y de qué manera. Sin embargo, el presidente decidió darle las últimas 2 entrevistas a Horacio Berbisky, vacunado VIP, donde además parecía que Horacio Berbisky le tomaba lección. El presidente fue no a ser entrevistado por un periodista, fue a rendirle cuentas a Horacio Berbisky, el vacunado VIP, el que destapó el escándalo. Tenés razón, Santi. No cualquiera, el símbolo de la inmoralidad. Y después le dio una entrevista a Coco Silly en radio, que es la misma persona que dijo que lo quería agarrar a trompadas a Fernando Iglesias simplemente porque Fernando Iglesias emitió una opinión criticando a Estela de Carlotto, después de que Estela de Carlotto había dicho que Macri tenía que ir preso lo antes posible, sin pensar en el pequeño detalle de la garantía constitucional del juicio justo. Eso solo dijo Fernando Iglesias. La respuesta fue, lo vamos a agarrar a trompadas. Porque en Europa no, y acá sí. Por ejemplo, los diputados como Tailade están preocupados por insultar a otros diputados, por insultar a otros periodistas, por espiar, por dejar libre a Cristina. Por ejemplo, lo que pasó contra Joaquín Morales Solá. Rodolfo Tailade, ex miembro de la inteligencia, un operador de Cristina Morales Solá, un sicario barato de los jueces y fiscales que tienen el terror de mostrar su patrimonio. Estas son las prioridades de un gobierno en uno de los peores momentos de la Argentina. Argentina está en una crisis total. La justicia colonizada y paralizada por los deseos de Cristina. El sistema educativo colapsado y sin respuesta y con un nivel de desigualdad en los chicos nunca visto antes en la historia. Porque los más pobres son los que menos fueron a clase y los que menos acceso tuvieron a la virtualidad. La economía destruida, con una caída del PBI de más del 10%, con una inflación que va a ser en marzo por arriba del 4%, y con un ministro de Economía que pide por favor que le den bolilla y que le hagan caso, y se encuentra todos los días contra una pared de frente que es Cristina Fernández de Kirchner. Y a nivel político, un gobierno que no encuentra el rumbo, que está perdido en sus propias internas y que ni siquiera puede definir cosas básicas o simples como por ejemplo qué hace con la pandemia. Y con esto cierro y vamos a hablar con los entrevistados. Pasó un año ya de la pandemia. Un año y un poquito más, pero aproximadamente un año. Si nos remontamos a marzo, abril del año pasado, ¿estamos mejor? ¿Estamos igual o estamos peor? ¿Qué les parece a ustedes? Yo lo que veo es que hay un gobierno que no se puede hacer cargo de las decisiones que tiene que tomar, que no se anima a tomar las decisiones que tiene que tomar. ¿Por qué? Porque estiró demasiado la cuarentena el año pasado. Y porque el año pasado, cuando un montón de gente con buen criterio, con buena leche, le decía o le marcaba, miren especialistas, miren científicos, la cuarentena se está extendiendo demasiado, te decían que en realidad vos no estabas apoyando a la Argentina, que vos estabas a favor de la muerte, que decías que había que cortar la cuarentena porque eras un capitalista roñoso y amigo de los intereses de las multinacionales. Y en realidad se confirmó lo que era obvio. Se confirmó que si estirabas la cuarentena por una tosudez política y por falta de creatividad y por falta de herramientas y por falta de decisión política, iba a terminar pasando lo que está pasando ahora. Y es que los científicos le vuelven a decir al presidente que tiene que cerrar, pero el presidente no se anima a hacerlo,
y la sociedad no está dispuesta a escucharlo. ¿Por qué? Porque la mitad de la sociedad está agotada, agobiada y destruida psicológicamente y la otra mitad está fundida. Entonces, la única herramienta que tenés, porque además no tenés vacunas, no la podés aplicar y no se animan a aplicarlo políticamente. Entonces, el comité de especialistas, el comité de expertos que ahora está asesorando al presidente, es el mismo que el del año pasado. ¿No aprendimos nada en todo este año? ¿No se pueden incluir, además de infectólogos, psicólogos, neurólogos, cardiólogos, sociólogos, urbanistas, gente que piense esto como un todo y que empiece a encontrar otro tipo de soluciones? En esta situación estamos y quiero que vean esta placa. 42973, los números de la mezquindad. En un rato te vas a enterar qué significa esto. Luciano nos va a contar de qué se trata todo esto, pero te anticipo que no está nada bueno. 42, por supuesto, es la pobreza. El otro número te vas a enterar en un ratito de lo que está pasando. Bienvenido, Osvaldo Bazán. Gracias por estar aquí. Me encanta siempre cómo llega Bazán así rápido. Un beso a Edito Seigman también. Gran programa están haciendo. No me pagan, En una vuelta más. Ah, ¿te están pagando? Bueno, me alegro mucho. Bueno, se le puede cortar. ¿Sí? Arrancamos el programa oficialmente. Gracias, Beto. Gracias, Jorge. Quiero arrancar con vos, Fernando, porque has sido protagonista de la semana. No solamente Coco Silly te ha invitado, no invitado a pelear, porque él dijo que te iba a pegar por atrás, dijo que mires para todos lados, y después el presidente de la Nación le da un reportaje a Coco Silly. ¿Cómo lo interpretás? Como una bala a la violencia. Me parece de extrema gravedad. Uno tiende a sobreestimar los episodios en los que uno es el protagonista o la víctima, o como lo quieras poner. Pero a mí me parece que es tremendo que desde el poder se legitime la violencia. Yo he sido agredido físicamente en el Congreso. Sí, fue un empujón, pero fue un empujón que no terminó a las trompadas porque yo no contesté. Yo me puse las manos en la espalda y no contesté, no me caí por la escalera que estaba ahí al lado y los empleados de la Cámara de Diputados se le abalanzaron al diputado y lo frenaron porque se me venía encima. O sea, en la misma semana te empujaron dentro del Congreso. Eso es terrible. Vos pensá esto, digo, nosotros en el Congreso yo me subo al ascensor y me cruzo con Máximo Kirchner, con Cabandier, me cruzo con los diputados de ellos. ¿Nos podemos empujar? ¿Cómo termina eso? ¿Qué mensaje? Si yo le hubiera pegado una trompada al diputado, ¿cuál sería el mensaje hoy? Iglesias violento, los diputados miren lo que hacen, son un desastre, son todos iguales. Y sería correcto ese mensaje. Y seguro. Si vos le hubieras pegado hubiera sido muy violento. Exactamente. Por lo tanto, yo evité eso, pero creo que tiene una enorme gravedad. Es de una enorme gravedad, además, que el diputado esté mintiendo y diciendo que fue después de una discusión. No hubo ninguna discusión, salió de su lado, me vino a buscar y me vino a agredir. Pero peor todavía es lo del presidente, porque Coco Silly, por un micrófono, dice que me va, perdón que lo diga, a cagar a trompadas. Así lo dijo. Escudándose en el tema de Estela de Carlotto, una cosa absurda, porque yo he sido respetuoso. Le he preguntado en qué te has convertido, Estela. Eso quiere decir que yo reconozco lo que era y lo que ya no es, ¿no? Y una abuela de Plaza de Mayo diciendo que vaya preso ya mismo, sin juicio y sin condena y sin nada, es un mensaje terrible. Bueno, y finalmente es una opinión lo que vos metiste, nada más. Sí, no tiene absolutamente, es una opinión fuerte, pero no tiene nada de agresivo. Pero que el presidente hoy le dé un reportaje a Coco Silly es un aval a lo que dijo Coco Silly en el mismo micrófono ayer. Y no es la primera vez que pasa. Digo, Santiago Cafiero, jefe de gabinete, hace poco justificó la violencia diciendo que los patoteros sindicales que le habían pegado a los jubilados en la puerta de la Casa de Olivo habían llegado primero. No hubo ninguna condena de eso. Por supuesto, ante la agresión a mí no hubo absolutamente nadie del oficialismo que levante. Por lo contrario, hubo un montón de justificaciones diciendo no sé qué. Yo lo digo muy rápido. Yo tengo 63. No tengo una sola denuncia por violencia en toda mi vida. Tengo una sola denuncia penal en toda mi historia, Tailade, que va 38-0, 38 presentadas, ninguna aprobada. Y dicen violencia verbal en Twitter, los Twitter violentos. Yo en Twitter tengo una cuenta hace 12 años. Vos sabés que Twitter vos podés denunciar, yo recibo 3 o 4 o 5 denuncias todos los días. Te pueden denunciar por violencia, por cuestiones de género, por violencia, porque fuera, y te suspenden, son muy estrictos. En 12 años yo no he tenido una sola suspensión, no digo que me quiten la cuenta, una sola suspensión no tuve. ¿Cómo es? Entonces me parece que este aval a la violencia es tremendo, y sobre todo me preocupa la violencia sindical, porque ya van 3 episodios. El diario en el que entró
la patota a decirle a los redactores en Río Negro, no me quiero equivocar, en la provincia de Patagonia, creo que era Río Negro, a apretar para decir las cosas que tenía que decir el diario. Lo que pasó en Lago Puelo, que el propio funcionario del Frente de Todos denuncia a la patota sindical que llegó con el gobernador y el presidente, la UOCRA por el tema, y lo sucedido por otra patota sindical en Olivos. 3 agresiones. Yo, la verdad que cuando miro Venezuela y lo que pasa con los colectivos, esa violencia me espanta y me parece tremendo que se le esté avalando directamente el presidente desde la principal carga de la nación. Ahora vamos a hablar, por supuesto, de los parentescos con Venezuela. Hoy lo dijo Marcelo Longobardi. Hoy Marcelo Longobardi dijo 2 frases que fueron muy explosivas. La primera es, ¿dónde está la mesa del hambre? Se lo dijo al ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, que no hablaba hace como un año. Y también dijo que lo asusta lo parecido que está Argentina con Venezuela. En un rato el ex canciller Jorge Forí nos va a hablar de eso. Pero Beto, me encanta que estés acá, siempre es lindo charlar con vos. Y recién en la pausa recordábamos una frase, un texto de una obra que han hecho vos con Eduardo Blanco y Juan José Campanella, Parque Lezama, en la cual ustedes planteaban: la respuesta ante el escándalo tiene que seguir siendo escandalizarse. Y la sensación que tengo yo a veces es que estamos rodeados de tanto escándalo, tanta cantidad de porquería, que nos anestesiamos y nos dejamos de escandalizar por lo que merece la pena. ¿Vos cómo lo vivís? No, a veces uno se siente agobiado, siente que está repitiendo una historia que ya vivió, pero la verdad es que es muy serio lo que nos pasa. Digo, yo tengo el hábito de leer los diarios a la mañana, debería dejarlo porque ya me hace daño. Me hace mal. Sí, pero de todos modos lo que no me permito, y creo que no nos debemos permitir, es acostumbrarnos a esto. Hay que escandalizarse por cada una de las cosas, de este tipo de cosas, hay que escandalizarse y hay que decirlo. Lo peor que nos puede pasar es habituarnos a esto, a que nos parezca parte de la normalidad, como ocurrió en los años 70. Por eso nos enseñan los años 70 en las escuelas secundarias, lo que pasaba, la vida era un verdadero infierno. Yo, porque además me tocó estar en el exilio, también leíamos diarios, los crímenes políticos eran una cosa de todos los días y uno no puede habituarse, acostumbrarse. ¿Te preocupa que crezca el nivel de violencia en Argentina con esta? ¿Te preocupa que crezca el nivel de violencia? Pero claro, porque hasta el momento hubieron muchas manifestaciones importantes, manifestaciones extraordinariamente importantes, como los banderazos, extraordinariamente importantes, donde salió la gente en 250 o 300 localidades, pueblos, ciudades, desde Ushuaia hasta La Quiaca, y no hubo ningún hecho de violencia. Esto me parece que era alentador, porque la gente quería manifestarse, decir lo que quería decir, buscar algún movilero para ver si podía amplificar su opinión. Esto habla de que la gente perdió el miedo y me parece que es bueno, es alentador. Para la democracia, para la ¿Eso enardeció al gobierno, Beto? Pero no perdón. ¿Enardeció al gobierno todas esas marchas, movilizaciones? ¿Sí qué? Enardeció a la gente. Se enojó al gobierno. No, lo despreció, el gobierno lo desprecia. Así es que el presidente nos dijo que un día iba a terminar esta pandemia maldita, y después iban a salir a la calle los argentinos de bien. Nosotros no pertenecemos a ese sector. Eso también es violento, ¿no? Dividir a la sociedad en argentinos de bien. Esta es la forma que tuvo el gobierno de decir que eso no es pueblo, eso no es el pueblo. El jefe de gabinete dijo que no era el pueblo. No sé qué eran, pero de todos modos fueron maravillosas, espontáneas, como no se recuerdan, y en un número que realmente no es para alarmar a nadie, sino que es para darnos cuenta de que es posible que sostengamos a la República y a la democracia en paz, diciendo lo que pensamos, sin agredir. Pero estos episodios, que no son nuevos, y mi edad me permite recordar muchos de esos, esto sí que es algo que no me lo imaginaba. Pero vamos a tener que
que hacer de tripas corazón y evitar el entrar en ese juego. Hay que evitar entrar en ese juego. Y este juego Uno no es menos hombre si no te peleas. No, al revés. Me parece que a esta altura del partido... Ese tranquilo. Yo me puse las manos atrás de la espalda y dije, lo que venga va a venir. Es que a esta altura del partido ahí está, mantener la calma, ¿no? Por supuesto, en estas situaciones. Pero no dejar de indignarse, ojo. Ante el escándalo, la respuesta tiene que ser escandalizarse. Se la robo a Beto, se la robo a Juan José Campanella también. Ahora, pienso en este contexto, y este contexto también está nutrido de una locura geopolítica en la cual entró en la Argentina, en la cual de golpe nos volvimos los mejores, no de golpe, era obvio que iba a ocurrir, pero ahora lo estamos viviendo todos los días. Amigos de China, amigos de Rusia, amigos de Venezuela, nos peleamos con Uruguay y ahora encima el presidente de la Nación dice, Jorge Forí, bienvenido, gracias, que el conurbano tiene los mismos problemas que Europa. No es lo mismo. Yo creo que Europa ha hecho toda una lucha contra el coronavirus en condiciones realmente completamente distintas de las que vivimos en Argentina. La cantidad de medios que dispone la Unión Europea, la infraestructura hospitalaria y la atención que le ha dado a todo el personal de salud, los arreglos que han hecho, por ejemplo, Alemania, que tenía gran disponibilidad de camas para los tratamientos intensivos, que los puso a disposición de Bélgica, de Holanda, donde ha habido cuellos de botella en Europa, tiene que ver con gestiones de gobierno vinculadas... ¿Pero qué consecuencia tiene, Jorge, esto? Porque yo pienso, vos tenés un presidente que cuando hacía la filmina, ¿se acuerdan de la filmina? Sí. Cada vez que aparecía un dato era desmentido por otro país del mundo. Suecia, España. Europeo, Suecia, España, Países Bajos, de todo, Chile, de todo tipo. A ver, ese es un error de política exterior. Vamos al Mercosur, nos peleamos con Uruguay. Comparándose con otro. Eso es un error. Nosotros lo que hemos hecho de erróneo a lo largo de todo el año que pasó es no hemos hablado con nuestros socios. Nosotros podíamos haber compartido el esfuerzo, entre otras cosas, en la lucha contra el coronavirus con el Mercosur. Haber combinado esfuerzo con el Butantan, con el Fiocruz, el CONICET, para ver, no sé si llegábamos a una vacuna, pero sí a equipamientos, a todo lo que es necesario en la prevención. Pero no hemos hablado con ninguno, no hablábamos con Chile, aparte a Chile le acusamos de aquello. Ahora hemos entrado en esta diferencia con Uruguay. Y esto es insólito. Lo de Uruguay es insólito porque realmente el Mercosur necesita 30 años después de tener una reflexión de dónde está, cómo tiene que adecuarse, porque el mundo en el que empezó el Mercosur ni siquiera tenía China como un actor principal. Y ahora sí lo tiene. Osvaldo. Da la impresión de que el presidente no habla hacia el mundo y no escucha al mundo, digamos. Su diálogo no es con el mundo, su diálogo es ni siquiera con los argentinos, su diálogo es con la gente de su partido. En todo caso, su diálogo parece ser con Cristina solamente. Bueno, como si todo el tiempo le estuviera hablando a Cristina y quisiera congraciarse con esa idea más radicalizada, porque el problema con Uruguay es la palabra flexibilizar. Ese es nuestro quilombo, y la palabra. De falta de comprensión de texto, porque cuando se habló de Lastre no hablaba de Argentina, digamos, eso es muy claro. Pero básicamente el presidente da la idea de desconocer el mundo, de que no le importa el mundo en el que estamos, y no le habla al mundo. Digo, comparar a los problemas de Europa con el conurbano, eso es porque solamente conoces el conurbano y no te interesa otra cosa. Digamos, es muy chiquito de lo que habla el presidente. Fernando, ¿querías decir algo así? Sí, el tema de integración regional me preocupa particularmente. Yo dirijo una cátedra académica, la cátedra Spinelli de Integración Regional, y soy presidente de la Comisión de Mercosur. La gravedad es enorme. En una semana dimos un paso hacia afuera del FMI, del Mercosur y del Grupo de Lima. Una locura. Sí, claro. Y para marcar la diferencia con Europa, primero, yo creo que Angela Merkel no tiene problemas, no se dedica a repartir droga en ambulancias. Esa es una diferencia importante con algunos intendentes del conurbano, no quiero generalizar. Otra importante, que es que la Unión Europea aprovechó la oportunidad, entre comillas, de la crisis económica provocada por la pandemia para avanzar en un terreno fundamental, que son los bonos comunes de la Unión Europea, con los cuales están financiando la salida. Es un paso decisivo hacia la integración que hace 30 años que está en discusión en Europa. Nosotros, en vez de hacer eso, nos peleamos con los tres, porque no fue. Fue con Uruguay. No, y además en decimos una cosa en la ONU, otra cosa en la OEA y otra cosa distinta en el Mercosur. Tenemos tres posiciones distintas sobre el mismo el diputado tema. hablaba del FMI, te quiero contar después cuando vos digas que Máximo Kirchner está tratando de convencer y está planificando hablar con Massa y hablar con Larreta
para que la oposición, por lo menos un sector, no incluya a Macri en esto, acompañe a la Argentina en esta idea que tiene Cristina Kirchner, sobre todo, de estirar la negociación por 20 años con el FMI y no por 10. Esto está por afuera de los estatutos del Fondo Monetario, con lo cual Máximo Kirchner está trabajando para integrar a la oposición, por lo menos a una parte, en esa negociación. Pero la oposición va a caer en la trampa, Santiago. Bueno, nosotros justamente hablábamos hoy, fuera de aire, que la oposición tiene un debate puertas para adentro muy intenso, porque hay un sector que está más cerca o que estuvo más cerca del gobierno, que hoy ya no quiere volver a quedar en la trampa. De hecho, Larreta... Pero es que ¿cuántas veces te va a pasar? Yo estoy tentado de contar un chiste que no puedo porque es muy grosero, pero búsquenlo en su casa, el del oso y el cazador. Busquen ese chiste y eso es lo que pasa con la política si la oposición vuelve a caer en la trampa. Algún día lo contaré, pero no es hoy el día. Pero digo, si vos vas todos los días, a recibir cachetada, parece que al final te gusta. Bueno, esto tiene que ver con lo que pasó esta semana, que en Casa Rosada fueron Jorge Macri, intendente Vicente López, primo del expresidente, y Cristian Ritondo, que es el jefe de la bancada de diputados. Hubo una foto que causó mucho ruido porque estaban Guado, estaba Massa, bueno, estaba Máximo Kirchner, todos ahí tratando de decir, bueno, acá está la oposición y el gobierno, y además vamos a postergar las PASO, que fue el mensaje que envió el gobierno. Rápidamente hubo mucho ruido, hubo mucho chat en el medio. Jorge Macri y Ritondo salieron por Twitter a decir: nosotros no avalamos la postergación de las PASO. Pero el gobierno los llamó a dialogar y el martes hay una reunión en Juntos por el Cambio donde los principales líderes del espacio van a definir si aceptan negociar con el gobierno la postergación de las PASO. ¿Qué pensás, Beto, de la idea de postergar las elecciones? No hay nada que postergar. No hay nada que postergar, salvo bueno que pase algo muy Además un mes que puede cambiar en un mes. En cuanto a la pandemia. Pero si no, no hay nada que postergar. Es obvio que el gobierno quiere postergar a ver si puede mejorar un poquitito su récord. Claro, te digo por qué es esto. Digo, su actuación, si me dejás un datito más. Gobierno. Pero no, este es un viejo truco del peronismo. Bueno, hablando de ese viejo truco, hay un sector encabezado por Patricia Bullrich que dicen: quieren demorar las PASO para que después no haya tiempo y haya una elección el mismo día, que se elijan los candidatos de cada partido y al mismo tiempo la elección general. Ahora, ¿vos te das cuenta? Sí. Una especie de ley de lema, que es lo que pasa en Santa Cruz, donde gobierna Alicia, a pesar de que no fue la persona más votada. Perdió en cantidad de votos, pero como había ley de lema, que era inconstitucional, termina ganando igual. Ahora, ¿vos te das cuenta? Esto lo decía la nota ayer en Telenoche. ¿Vos te das cuenta del nivel de mezquindad que el día que se sabe que en Argentina hay 42% de pobres y que la situación con respecto a la pandemia es desastrosa, están viendo a ver el vericueto y cómo le hacen la trampita para meterle un mes más a las elecciones y engañar a 2 intendentes o a un intendente y un diputado, además, para sacar ventajita? Pensando que un mes más tarde van a estar mejor. Van a cambiar Desde algo. que empezó el gobierno, cada mes estuvieron peor. Así que no sé si le vendría tan bien. Bueno, pero... ¿Hay ingenuidad en la oposición? Hay un sector de la oposición súper ingenuo que cae todo el tiempo en las trampas de Cristina, le manda un tuit a Larreta y ya parece que todo lo que hizo Cristina hasta ahora se desvanece, hablan con Máximo Kirchner. Mira, lo de esta semana, creo que la desmentida inmediata de Ritondo y Jorge Macri fue expresiva, de que simplemente armaron una opereta con eso. Ahora, mi opinión personal es que hay que evitar caer en operetas. Me parece que es gente con la que no se puede confiar. Está muy claras cuáles son las prioridades del gobierno, que son la impunidad de Cristina, las elecciones y nada más. Han supeditado todo a tener un buen resultado electoral y van a llevar al país, están llevando al país a un desastre. Y déjame hacer una corrección con respecto al tema de la pobreza, es más grave, es 45%, porque cuando 42% es el segundo semestre, pero el último trimestre es 45%, y yo creo que se ha agravado. Así que es raro, ¿no? Porque cuando nosotros dejamos con 35%, salió el observatorio de la UCA a decir que era 41%, mentira. Ahora es 45%, el actual o el último media, decimos, impusieron que es 42. El último trimestre es 45. Y además lo peor de todo es que ha empeorado. Es decir, con respecto al pico de mitad de año, que fue el peor momento, empeoró. Entonces, ¿es la pandemia o es la inoperancia absoluta del gobierno, especialmente la parte económica? Osvaldo, y voy con Lucía, que tiene una cosa increíble para contar, dale. Déjame decir algo muy poco corporativo, porque cuando hablamos de las operetas, tenemos que tener en cuenta que esta opereta, por ejemplo, la última que pasó, entre otras cosas, porque muchos de nosotros, los periodistas, recibimos la información directamente del gobierno y no se nos ocurrió chequear, porque si antes de esperar el tuit de Macri o Ritondo
llamábamos a Macri y Ritón, decían, ¿se habló de esto? No, no se habló. Ok, listo, la cooperativa... No, pero pará, sí. perdóname, no es que quiera defender a los colegas. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Osvaldo, pero me interesa tu opinión, Santi, por Sé que hay favor. periodistas que han chequeado, pero además el tema se habló en la reunión, Osvaldo. O sea, Claro. El tema de la postergación de las pasos se habló en la reunión. Pero fue No en los rechazada. términos del acuerdo que vendió el gobierno. Claro, una cosa es que se haya hablado, perfecto, se habló. Ahora, digo, no es lo que el gobierno salió a decir y que enseguida, algunos periodistas salimos a decir. Pero ¿cuántas veces te puede pasar que te invitan para algo y te embocan otro tema en el medio y después te usan? Quiero, Lucía, que me cuentes No, este pero- número. A ver, pero sí, eso- Beto, dale. No, hay que tener cuidado porque a veces tampoco es cuestión de pensar que la oposición son todos ingenuos, no. Digo, hubo un episodio escandaloso que lo vio todo el país con, por ejemplo, Jorge Macri en presencia, cuando él sin avisar invitó a esto y anunció que El le iban a recorte de los sacar fondos. no Sí, sé claro, cuántos fue histórico. centenares de Y esto fue millones. parecido. Y esto Cuando le es sacaron una los fondos de la responsabilidad coparticipación a la del- Cava. del intendente Vicente Esto fue López. parecido. Lo han... Es verdad, son episodios muy similares. Pero después Cristina felicita a Larreta porque tiene una historia interesante con respecto a la dictadura y parece que todo eso se borra. Ya seguimos con esto. Contame, Lu, esto, ¿qué es? 42/973, los números de la mezquindad. ¿A qué te referís? Bueno, 42% es el número de la pobreza que se conoció esta semana y que para cierto sector del gobierno no es una gravedad extrema ni parece ser un tema tan importante de agenda. Sí lo es, sin embargo, para algunos sectores del gobierno, la justicia vinculada a Cristina Kirchner. Y ahí nos metemos con el 973, que son 973 millones de pesos. ¿A qué nos estamos ¿Escucharon refiriendo? bien? ¿Escucharon bien? 973 millones de pesos. Nos referimos al valor de los sauces Sociedad Anónima, la inmobiliaria de la familia Kirchner, aún sospechada de haber sido utilizada para lavar dinero. Una inmobiliaria bastante particular en su funcionamiento porque cuenta con unos pocos inmuebles, solo se dedicó durante muchos años a explotar esos pocos inmuebles Y alquiler y a no tener espectacular. mayores clientes más que Lázaro Báez y Cristina Kirchner. Esto se podría resumir Cristóbal entonces, López, perdón. Lu, esto se podría resumir entonces que, insisto con este dato porque es estremecedor, el día que conocemos que Argentina tiene 45% de pobres al último minuto y en el último semestre 42% de promedio, Cristina Kirchner recupera sus bienes que están siendo investigados en este mismo momento por lavado de dinero. Bueno, y ahí está el punto central. Ella reclamó a través de Carlos Beraldi, el abogado defensor de la familia Kirchner, que le devuelvan el manejo de su inmobiliaria, de sus hoteles y del condominio que lleva el nombre de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, que nuclea las propiedades heredadas de la sucesión del expresidente Néstor Kirchner. Hubo un planteo del fiscal que dijo que esa inmobiliaria, como alguno de los hoteles, sí deberían volver a manos de la familia Kirchner. Ellos quieren volver a explotarlos. Hace 4 años que no manejan ese conjunto de propiedades que solo la inmobiliaria vale 973 millones de pesos, como les contábamos recién, porque denuncian que la justicia no está cuidando bien esos inmuebles, que los departamentos que alquilaba en dólares Cristóbal López no se volvieron a alquilar, que los departamentos que alquilaba Lázaro Báez, que era otro de los inquilinos principales de esa inmobiliaria, tampoco se volvieron a alquilar. Pero lo importante es entender que la justicia lo que dijo es que esa inmobiliaria no tenía fines comerciales. Pero perdón, ¿y qué fines puede tener una inmobiliaria si no fines comerciales? ¿Que era fines altruistas? ¿Lo va a donar? ¿A los 973 millones de pesos los va a donar? Deportivos. Claro, deportivos, La justicia dijo literarios, que no sé. el único objetivo de esa inmobiliaria era hacer una pantalla para lavar dinero. ¿Cuánto dijo la justicia ok. que se lavó a través de esa inmobiliaria? Más de 30 millones de pesos. Gracias ¿Por qué se a los los devuelven, alquileres entonces? de Lázaro Báez y de No Cristóbal entiendo por qué López. se lo devuelven. La justicia, entre otras cosas, lo que dice es que es muy incómodo administrar bienes que están en su mayoría lejos de la ciudad de Buenos Aires, porque muchas de esas propiedades están en Santa Cruz y que es muy engorroso, que alguien los canso. controle, Me canso. que se Qué logren fiaca, ¿no? alquilar. Qué fiaca controlar los bienes. Controla los No votos. les una gustará Río Gallegos, capaz, donde están parte de Dame esas cortito, propiedades. porque si estás acá indignado, vamos a pasar acá. Dame cortito lo de Vudú y Debido, nunca más presos. ¿Por qué nunca más presos? Amado Vudú, hay que recordar, tiene una condena por corrupción firme por la Corte Suprema de Justicia. Arriba de la Corte Suprema de Justicia no hay nada en materia jurídica en nuestro país.
El 3 de diciembre la Corte Suprema de Justicia confirmó esa condena. Comenzó una larga discusión sobre dónde Amadou Boudou debía cumplir esa sentencia. Los fiscales dijeron que debe volver a la cárcel. Se revocó esa prisión domiciliaria que él cumple desde abril. ¿Por qué? Porque tiene hijos pequeños. Esto es lo que dijo el juez, que le dijo a Amadou Boudou: usted puede ir a su casa a cumplir el arresto domiciliario porque tiene 2 niños pequeños. ¿Es el único preso con hijos? No, evidentemente no. Pero la justicia falló de esa manera a favor de Amadou Boudou. Pero ese arresto domiciliario que había quedado sin efecto fue revocado esta semana. La Cámara de Casación dijo que hubo vicios procesales, que hubo algo en ese trámite que no quedó muy claro, entonces que bueno, hay que empezar ese trámite de vuelta. La calculadora de Boudou indica mayo. Mayo. Si eso no se vuelve a resolver, antes de mayo, lo más probable es que Amadou Boudou, condenado por corrupción, no regrese nunca más a prisión. ¿Por qué? Porque ya habrá cumplido los 2/3 de su pena, gracias a que ese juez que le dio el arresto domiciliario, además, le redujo 10 meses los plazos de su sentencia. Fernando, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se entiende? Y desde una diputación, ¿cómo reaccionás? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes pedir? Porque ya si ni Boudou va preso, que al principio teníamos que esperar la condena firme. Ahora que está la condena firme, inventaron toda esta rosca nueva. O sea, ni siquiera con condenas firmes, ni los condenados van presos. Por ahí está, por ejemplo, la gravedad de lo de Estela, ¿no? Diciendo que no tiene ninguna condena, tiene que ir preso. Y Estela fue una de las que avaló a Boudou. Hasta ahí se metió hablando de la inocencia de Boudou. Bueno, ¿yo qué puedo decir? Nosotros como gobierno metimos la ley del arrepentido, intentamos avanzar todo lo posible con leyes, con decretos por el tema justamente de la incautación de los bienes de la corrupción. Y todavía hubo un proyecto que presentamos con varios diputados, que encabecé yo, pidiendo que el Congreso pidiera a la justicia que acelerara las causas de extinción de dominio y apropiación de bienes y que los fondos se dedicaran a la cuarentena, es decir, que le quiten la propiedad de los sauces, que la rematen y que los fondos vayan a cubrir la cuarentena. Por supuesto, no solo no tuvimos el apoyo del kirchnerismo, que no lo esperábamos, pero nosotros podríamos llegar a la mayoría con todo ese sector que entró por la oposición, que se dice republicano, ¿no? Que se dice peronista republicano, los sector de La Baña, Chiaretti, los de La Baña, los del diputado Ramón, que por supuesto no nos dieron ningún apoyo y que avalan directamente esto, que es la impunidad. Es decir, es el principal plan, fue el principal acuerdo que tuvieron, ¿no? Cuando Cristina le dice a Alberto, quiero que seas vos, ¿qué es lo que le dice? Bueno, tenés que ir ahí y limpiarme de causas. Ahora, esto que vos contás, Fernando, que estamos escuchando, que estamos debatiendo desde el principio, se refleja a nivel mundial también. Porque ahora aparece el gobierno de Joe Biden, ya no del malo de Trump, el de Joe Biden, el que Alberto Fernández felicitó y todo eso, diciendo que la Argentina tiene niveles de transparencia nulos, que la justicia está colonizada, o sea, ya se dieron cuenta todos de esto. El último informe que ha salido es adverso para Argentina, malo, porque hablan de los niveles de corrupción no resueltos y de demoras que hay en la justicia. Todo esto repercute sobre todo en el tema de apreciación para inversiones. O sea, la gente de afuera, cuando hay algunas estadísticas que han salido en estos últimos días, los empresarios de afuera no quieren invertir en Argentina, porque no sienten que tengan ningún tipo de garantías. Y sin inversores no tenemos la creación de trabajo. Y sin creación de trabajo tenemos la gente en desempleo y la gente desempleada en pobreza. Ese 45%, 42, 45 según el momento que lo miremos, es reflejo de lo que no estamos haciendo y el mundo que nos mira dice, bueno, crea condiciones para esto. Nosotros ni siquiera las podemos crear. Perdón, Fori, Macri tampoco las pudo crear esas condiciones. ¿Perdón? Macri tampoco las pudo crear. Está bien, pero el hecho de que alguien no las logre crear y no genere la credibilidad. Primero, en el caso de la presidencia de Macri, no era una falta de credibilidad por gran corrupción, sino porque las condiciones económicas que tenía el país no hacían todavía atractiva la... En este momento hay un gran desmanejo de todas las variables y sobre todo para el mundo una gran incertidumbre y confusión, como vos lo señalaste recién. ¿Ustedes cuáles son? ¿Los que votaron en Naciones Unidas, los que votaron en la OEA, los que votaron en el Grupo de Lima, los que votan en el Mercosur? 4 del mismo gobierno completamente diferentes. Y entonces en la visión para un empresario, si yo me voy a tener que invertir en un Mercosur que está inflexible, que tiene la pared de protección más alta y que no la ha querido mirar por 30 años, bueno,
dejo pasar en un momento en que hay muchas otras opciones en el mundo. Y no sirve para un gobierno decir, el que estaba allá lo hizo mal. No, hermano, si el que estaba allá lo hizo mal, hacelo vos bien. No, pero aparte hay un tema con la credibilidad. Yo voy a dar una cifra. Sí. Día anterior a las PASO del 2019, día posterior. Riesgo país el viernes antes de las PASO, 8,71. PASO, en 2 días estábamos en 1957 puntos porcentuales. Eso quiere decir que la Argentina tenía que pagar un 10% extra de riesgo, que no era riesgo país, era riesgo peronista. Y Tenemos que reservas, dejar de gobernar. 30.000 millones de dólares había, en un mes fuimos directamente a 20.000. Todo, dice, las empresas argentinas de un día para otro pasaron a valer 50% menos. El dólar perdió 33%, se revaluó 33%, pero las empresas valían la mitad. La caída de la Argentina el lunes después de las PASO fue la segunda mayor en la historia de las bolsas mundiales después de Sri Lanka en 1980 y pico. Entonces ahí hay un elemento que hay una cosa estructural del país. Nosotros aceptamos haber cometido errores, pero hay un problema de credibilidad que no es riesgo país, es riesgo peronista, kirchnerista, y así lo reflejó el mercado. Pero aparte tenemos que dejar de mirar lo que nos está pasando y de cómo resolverlo mirando para atrás. Vivimos mirando para atrás. La gente tiene hoy problemas que son concretos y que tenemos que darle respuesta para el futuro. La gente está preocupada por la economía, la inflación, porque se le caiga el laburo o porque el laburo no le da para ver. Tiene problemas con la inseguridad y sabe que no tiene ninguna garantía de las instituciones, sean estas las instituciones nacionales. Necesitamos hablarle todos entre nosotros a la gente. ¿Me dejan hacer algo distinto? Algo poco habitual. Recién hablaba Jorge del desorden, de la locura. Decíamos al comienzo del programa con Beto Brandoni, escandalizarse ante el escándalo, recuperar ciertas cosas, recuperar ciertas tradiciones. No es habitual hacerlo a esta hora en plena polémica y en pleno fuego del programa. Pero hace 2 años moría Raúl Alfonsín. Ayer se cumplió el aniversario, 12 años. Hace 12 años se cumplía ayer un aniversario de la muerte de Raúl Alfonsín. Ahí lo están viendo. Padre de la democracia, tipo al que no tengo yo que explicar, que todos ustedes del otro lado ya lo conocen. Y quiero tomarme este ratito, después de toda esta polémica y de todas estas cosas que estamos discutiendo y cosas que nos hacen tan mal, para preguntarte, Beto, a 12 años de su muerte, ¿qué sigue significando esta persona en tu vida y en la vida de la Argentina? Y si estos valores alfonsinistas, ¿vos creés que siguen en Argentina, que siguen entre nosotros y que todavía son importantes y que vale la pena recordarlos hoy, por ejemplo, en este momento? Vale la pena recordarlo, es necesario. El caso de Alfonsín es un caso muy significativo. Se fue de la peor manera que se puede ir un presidente, con gestos de la oposición indignos, ¿no? Como el que hizo Di Tella, el propio Cavallo, yendo a los centros financieros del mundo a decir no le den préstamos, de la peor manera. Como lo dijo él, me quieren hacer salir vomitando sangre. Y mucha gente dijo, después de haber votado, de haber ganado magníficamente y limpiamente esto, a mí yo lo voté a Alfonsín, pero me desilusionó. Centenares de miles. ¿Qué pasó? Que a 20 años de haber dejado la presidencia, un día se murió don Raúl. Y el pueblo fue a despedirlo como lo despidió. ¿Y por qué hoy tiene la envergadura de un prócer? Esto es uno de los errores que la sociedad argentina cometió. Y no es el único, porque algo parecido le pasó también al doctor Ilia, que decía, sí, es bueno, pero porque no le perdonaron que quisiera ir a la plaza a leer el diario, a saludar a la gente. Nos equivocamos mucho. Y yo creo que hay que recordar, la gente lo recuerda, y debo reconocer en este momento que me emocionó hasta las lágrimas cuando don Antonio Cafiero en su entierro dijo, y no crean ustedes los radicales que Alfonsín es de ustedes, Alfonsín es de todos los argentinos. Y eso es lo que es. Entonces hay que seguir insistiendo con ese modelo, que es posible, con ese hombre
que insistió en que iba a juzgar a las juntas militares y dijeron que acá no pasa nada. Y fue cierto, y se hizo, y padeció 13 huelgas generales, 3.800 huelgas parciales, todo esto, pero sin embargo ese ejemplo sigue vivo y yo creo que hay mucha gente que tiene ganas de espejarse en ese ejemplo que fue su vida para poder salir de esta situación en la que estamos los argentinos. Estamos en este caso hay cosas que son inconcebibles, digo, yo cuando hablamos de que el ex vicepresidente no va a ir a la cosa, a mí me parece que es una tontería al lado de lo que pasó con Menem, que hizo un contrabando de armas para venderle a un país del cual nosotros éramos garantía de paz. Digo, una cosa descomunal, y pasaron 20 y pico de años, los Kirchner lo avalaron para que vuelva a ser senador y vote por ellos, y murió siendo senador después de un delito monstruoso, monumental, que nos debería avergonzar como argentinos. De modo que es posible todas estas cosas. Y de esto insisto yo ahora con eso. Hay que escandalizarse, no es normal esto, no es normal que este señor, porque tiene 2 hijos, no esté en la cárcel. Total. No es normal que este gobierno haya liberado por la duda que no se enfermen a no sé cuántos miles de presos que estaban juzgados ya. No es normal. Empezó mal, esto empezó mal. Entonces hay que escandalizarse y yo creo que la gente, con toda la fatiga que está padeciendo, con todas las dificultades, como dice el ex canciller, todo esto, la gente tiene ganas de no dejarse llevar por delante. Y en eso consiste mi esperanza. En eso consiste mi esperanza. Gracias, Beto. Gracias por esto. Yo te dije que valía la pena hacerlo en este momento, tal vez poco particular, pero bueno, es esto. Queda mucho programa. Pausa, no te vayas. Va a contarnos Osvaldo. Quemados y solos. Vale la pena, en un ratito, dale. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Salí, sentí, viví. La vida es acá. La vida es ahora. Excelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Excelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. El bosque chaqueño es de todos los argentinos. Hoy le toca hacer historia al Chaco. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. Ay, casi me agarran hablando antes de venir al programa. Igual nada, simplemente diciendo que nos queda un poquito de tiempo, pero quiero escucharte, Osvaldo, esto, ¿no? Quemados y abandonados. Hace 20 días estaba todo el país pensando en lo que estaba pasando en Lago Puelo y en el Bolsón. Se quemaron miles de hectáreas, hubo 3 fallecidos, 300 personas perdieron su casa. Muy poco tiempo después el presidente viajó hasta ahí y contó todo lo que iban a hacer. Bueno, de lo que iban a hacer, nada. La gente del Lago Puelo no solo no recibe nada, cuando va a pedir, el intendente del Lago Puelo ha priorizado claramente, incluso hablándolo con los vecinos, a aquellos que hoy están tomando tierras. Porque una de las cosas que ha sucedido es que hay muchas más tomas de tierra ahora después de los incendios.
En la zona siguen sin luz, nadie se hace cargo, todavía hace 20 días que están sin luz los vecinos, nadie los escucha y la única ayuda que han recibido es de sus pares, de los vecinos o de otros ciudadanos que han ido a llevar cosas porque nadie los escucha. Ni siquiera, esto también es muy grave, los propios brigadistas y bomberos que salieron a apagar los incendios y cuando volvieron a sus casas se encontraron que sus casas también estaban incendiadas, que tampoco quedaba nada, a ellos tampoco nadie les dio nada y hoy se está priorizando esa ayuda que ha llegado a aquella gente que está en las tomas de tierra que son muy fuertes en Lago Puelo y que es una decisión muy clara del intendente de Lago Puelo. Otra tarea ideológica incomprensible, ¿no? Estar a favor de las tomas de tierras con cabriolas y cuestiones discursivas muy difíciles de entender. Gracias por haber estado, gracias Fernando por haber estado en esta semana tan intensa, gracias Jorge. Gracias a vos. Me encantaría que vengas más seguido, es la primera vez que venís al programa, estuvo muy... Y bueno, y Beto, por supuesto, siempre un placer tenerte. Contame del teatro, por favor, que la gente quiere ir. El teatro estamos haciendo el acompañamiento de Gorostiza, una obra maestra. En el multiteatro. Ahí está. Y estamos luchando para recuperar al público del teatro. De a poquito va a ocurrir. Y recuperar el lugar que tiene esta ciudad en el mundo del teatro. Un lugar importantísimo y hay que recuperarlo. Yo sé, va a llevar su tiempo, pero bueno, hay que estar arriba del escenario, hacerlo funcionar para que la gente se entusiasme. Hay seguridad. Quiero aprovechar para decir que no se registró un solo caso de contagio en ningún teatro de la República Argentina. Espectacular. Gracias, Beto, por haber estado. Siempre un placer tenerte. Te quedás porque se viene el pase con mi amiga, con mi compañera Luciana Geuna. Hoy tiene un programón. Nicolás Wieniawski, el periodista que más inquieta al poder, en un ratito con muchas cosas, muchos títulos. Estuvieron investigando, me contó algo Luciana antes de venir. Claudio Velocopit. Atención. ¿Puede saturarse el sistema sanitario privado en Argentina la semana que viene? Claudio Velocopit te lo va a responder ahí en el programa de Luciana y además Mariel Fitzpatrick, colega que va a estar, ya te va a contar Luciana porque bloque cortito así chiquitito y se viene el pase, dale, no te vayas. De vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Acero para hacer. Ternium. Todos necesitamos un respiro. Te venís nomás. Córdoba está preparada y te espera. Mazalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad. Vivamos Vicente López. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. Seguinos en nuestras redes sociales. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Grupo Petersen.